Amigos de Triple R, muchas gracias por su atención, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Paisanos de Chicago que nos escuchan a través de la radio pública, un saludo afectuoso como siempre, auditorio de B15 del canal 15.1. Muchas gracias por su atención. Vamos a platicar en medio de las campañas que ya se iniciaron las federales y a punto de iniciarse las estatales. Vamos a platicar con Raimundo Moreno, quien es candidato de la alianza Fuerza y Corazón por México, porque la de México es la federal y la de Zacatecas es la local. Él es candidato a diputado federal en el Distrito 3 con cabecera en Zacatecas. Don Raimundo, muchas gracias por atender nuestra invitación. Don Paco, al contrario, el agradecido soy yo. Siempre un gusto saludarte a ti, al auditorio, tanto en Zacatecas como en Chicago y en todo el mundo, porque ya Triple R se ha vuelto un medio nacional, internacional. También felicidades por tu columna allá en Quintana Roo. Entonces, muy agradecido por la oportunidad. Don Raimundo, para entender el presente y tener expectativas de futuro, siempre hay que conocer, claro. Hay que estar informado de nuestro pasado, de nuestro origen. Sí, señor. Usted era panista. Yo trabajé... ¿Cómo fue que llegó al PRD? ¿Por qué dejó al PAN, que ahora es aliado del PRD? Fíjate que, bueno, es una historia interesante. Trabajé 13 años en gobiernos emanados de Acción Nacional. Nunca me afilié al PAN, pero tengo muchos amigos panistas y estoy profundamente agradecido con quienes en su momento me dieron la oportunidad. Yo comencé mi carrera profesional en 2002, justo después de graduarme, en la Secretaría de Energía, donde entré sin ninguna palanca. Conocí a una persona que trabajaba ahí, me presentó a su jefe, había una vacante y comencé como enlace en una plaza muy chiquita, ganando, me acuerdo, 7,000 pesos al mes en aquel tiempo. Comencé mi carrera, fui jefe de departamento, después la coyuntura me permitió ser asesor del secretario de Energía cuando Felipe Calderón fue secretario de Energía. Lo conocí, hubo buena relación, me jaló como su asesor. Después fui secretario técnico del secretario de Energía, Felipe. Asesor de Felipe Calderón como secretario de Energía. En la CNR, así es. Luego recordarás que vino ese rompimiento con Fox. Sí, le entraba mucho. No, fíjate que yo creo que es más un mito que otra cosa. Pocas veces, sí le gustaba el tequila, debo decirlo, igual que a mí y a muchos mexicanos. Pero no es un hombre al que yo le tengo gratitud. Creo que, lo digo sin ningún empacho, hizo lo que consideró mejor para este país. Yo jamás voy a hablar mal de quienes me han dado oportunidades en la vida. Con Felipe, insisto, fui secretario técnico, después con Fernando Elizondo, que entró en su lugar en la CNR, y seguí mi carrera. Fui director de adquisiciones en la Secretaría de Economía, fui director general en Sedesol, estuve en Gobernación, estuve en Los Pinos, también con Felipe Calderón. Luego en la Cámara de Diputados estoy ya en 2 momentos de mi vida. Entonces, pues no, realmente la coyuntura ha sido tratar de servir a México. Siempre he tenido esa vocación de servicio. Me la inculcó mi abuela de muy chiquillo. Y estoy en esa brega de eternidad, dirían los panistas. Pero en esos tiempos de Calderón, el PAN y el PRD eran enemigos a muerte. Eran rivales, por supuesto, enemigos a muerte. Acérrimos, así es. ¿Y cómo fue que un asesor de Felipe Calderón termina en el PRD? Fíjate, es curiosa la pregunta e interesante, sin duda. En la vida te va llevando por diferentes caminos. Y efectivamente, yo estuve en la campaña de 2006, fíjate, cuando Felipe Calderón le ganó a López Obrador, porque sí le ganó a López Obrador. Después de estar en gobiernos panistas, en chambas técnicas, debo decirlo, yo no estaba metido en política electoral. Llegó un momento de quiebre en mi vida cuando en 2015, siendo yo coordinador de asesores en la Cámara de Diputados, me invitan amigos de Acción Nacional a entrarle a la política electoral aquí en nuestra tierra, aquí en Zacatecas. Y recordarás que en aquel tiempo regresé a Zacatecas después de estar en México, en la Ciudad de México 13 años,
y empecé a hacer política. Aspiré incluso en aquel momento a la presidencia municipal de Zacatecas. No se dieron las cosas. Y en esa coyuntura pues, conocí a mucha gente. Me hice amigo de grandes amigos también priistas, como Fito Bonilla, la propia Claudia Naya, que era amiga desde la secundaria. Y en esa coyuntura me invitó Judith Guerrero, alcaldesa de Zacatecas, a ser secretario de planeación en su administración. Chamba de la que estoy muy orgulloso, porque creo que hicimos mucho en muy poco tiempo y con mucha responsabilidad. Ahorita platicamos, si quieres, de detalles, ¿no? Por ejemplo, el haber salvado las bóvedas del centro histórico, sobre todo de Tacuba, que estaban a punto de colapsar. Y bueno, en esta etapa de mi vida también es que hago un movimiento digamos que doy un paso adelante en la defensa de los derechos humanos, un tema que siempre me ha interesado, pero no he participado. Y en ese activismo en favor de los derechos humanos es que conozco a Chucho Ortega. Reiterar, yo nunca me he afiliado a ningún partido político, ni al PAN ni al PRI. Cuando conozco a Chucho, a quien respeto profundamente, y creo que es un hombre íntegro, un referente ético de lo que la política debe ser, coincidimos en formas de ser, en esa defensa de las libertades y los derechos humanos, y me invita al PRD. Y es cuando finalmente me afilio al PRD, el primer partido al que me afilio en mi vida. Y lo digo en broma ahí con los compañeros, parece que tengo una bola de cristal, porque yo ya veía venir esta coalición necesaria, indispensable, de los partidos históricos de México, fundamentalmente para defender la democracia ante la andanada autoritaria de un presidente y de un movimiento en torno a una persona que ya lo dijeron muy claro, tiene una ruta definida. El plan C es terminar con la democracia, es acabar con el INE, volverlo un ente dependiente de gobernación, es acabar con el INAI y, en pocas palabras, aniquilar nuestras libertades. Y en eso que coincidimos los tres partidos que hoy me postulan, y por supuesto también es mi compromiso con México, defender las libertades y defender la democracia. Pero un aspecto que veo yo de esta alianza, de quienes hablan de quienes son candidatos y son integrantes de la alianza, hablan como si todos los problemas de México, como si la inseguridad, el autoritarismo fueran surgidos en 2018 con López Obrador. Pero todos esos problemas, pues ya los traemos desde hace muchos años. Sí, claro que, mira, a ver. Sobre todo el autoritarismo presidencial. El priismo antiguo, por supuesto. A ver, no podemos negar nuestra historia. De entrada, y otra vez, yo tengo una abuela, falleció por supuesto, pero de quien estoy profundamente orgulloso y es mi referente natural. Aurorita Navia Millán, como decían cariñosamente, fue la primera diputada local mujer, primera diputada federal mujer, primera senadora mujer de México, orgullosamente zacatecana por adopción, porque ella nació en Lagos de Moreno, Jalisco. Peleó por el voto femenino, fue sufragista y, claro, priista, seniopista, de hecho. Aurorita. Yo, de hecho, mi actual oficina, mi despacho... ¿Qué relación familiar, no? Mi abuela. Ah. Es mi abuela. Y su despacho es de ella es lo que se cuenta que iba en la camioneta. Sí, señor. No, pero ¿Cuál? que iba en la camioneta en su campaña y llegaban al lugar y se bajaba y al primero que saludaba era el chofer. Esa no me la sabía. ¿Sí? Me sabía la de víboras. No, saludaba al chofer y le decía, no, ahorita... Vengo con ¿Pero usted. ¿Para qué? No, o sea, un voto es un voto. Un voto es un voto. Mira, aquí traigo 1, 2, 3, 4, 5 votos conmigo. Bueno, 6 con Emilio. Mira, insisto, mi abuela para mí fue un referente de todo, evidentemente natural. Y el otro, el de llegando a víboras, es porque ya vamos llegando a víboras, ¿no? No, le pregunta al chofer que hay diferentes versiones. Aquí dice que era el general Pámenes, incluso que iban en la camioneta juntos. En el vehículo juntos, mejor dicho, no había camionetas aquel tiempo. No era tiempo de Suburban, aquel tiempo era más austero. Con mi coche, que traigo yo un cochito bastante austero, no se compara con los de mis rivales. Pero bueno, iban llegando a víboras, efectivamente, y pregunta a mi abuela, oiga, ¿cuánto falta para llegar a víboras? Y le responde, pues nomás el cascabel. Bueno, pero te decía esto porque
A ver, creo que el PRI es un partido que construyó instituciones, que hizo mucho por este país, pero también se equivocó y tenemos que reconocerlo. Y se equivocó con figuras profundamente autoritarias. Y es ahí donde entra la lucha histórica, tanto de Acción Nacional y sobre todo del PRD, que puso los muertos en este país, para ir consolidando una democracia, para tener un INE, antes IFE, autónomo, que no dependiera de gobernación como en los tiempos de Manuel Bartlett y del fraude del 88 que le costó la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas. Es decir, claro que tenemos una historia autoritaria de la que tenemos que cuidarnos, porque México tiene esa tentación autoritaria reiteradamente, lo tenemos por ahí todavía muy arraigado. Nos costó irlo quitando, llegar a la transición democrática del 2000 de manera pacífica y seguir avanzando. ¿Cuál es el gran riesgo en este momento? Tener un retroceso que nos lleve atrás 30, 40, 50 años a partir de la visión de un hombre en torno al cual está un movimiento, que no es un partido, es un movimiento casi religioso, en torno a un hombre que está determinado a que solamente su forma de pensar sea la que rige en este país. ¿Qué es lo que defendemos nosotros? La libertad de disentir, la libertad de pensar diferente y la libertad de hacer política, porque la política para mí, Paco, no es más que el arte de ponerte de acuerdo con quien no estás de acuerdo. Un presidente que, por cierto, salió del PRI, López Obrador. López Obrador, Sí, claro, bueno. y se formó o hizo gran Niños. parte de su trayectoria en el PRD. De hecho, escribió por ahí el himno del PRI en Tabasco, hay que recordarlo, ¿no? Y defendió en su momento la candidatura y, entre comillas, el triunfo de Salinas de Gortari. Todavía estaba en aquel tiempo en el PRI. López Obrador no fue parte del movimiento del 88. Nada más le faltó estar en el PAN. Nomás le faltó estar en el PAN y qué bueno que no estuvo en el PAN. Mira, creo que el presidente viene de una formación que para mí ya es anacrónica, de ese nacionalismo revolucionario que se cierra las puertas del país al mundo, que no cree en las energías limpias, que está focalizado en esa riqueza que es más un mito del petróleo, de los combustibles fósiles, que cree en el autoritarismo presidencialista, en la mano dura del presidente. Y creo que en este momento nuestro país ya no está para seguir esa ruta. Quizá en su momento, en los 70s, en los 60s, hubo quien consideró que era la ruta adecuada. Hoy estamos en otro contexto, incluso internacional, global, y creo que tenemos que dar un paso hacia adelante. Y ese paso hacia adelante, yo estoy convencido que es el de Xóchitl Gálvez, que cree en la pluralidad, que cree en la democracia, que cree en aprovechar oportunidades como el nearshoring, y que cree finalmente en que este país es un país diverso, y como diverso que somos un país poderoso, un país rico, que sustenta esa riqueza justamente en nuestra diversidad, en nuestra pluralidad. El decirte que López Obrador surgió en el PRI y luego pasó en el PRD, finalmente mi idea es que toda la clase política es lo mismo. Es el mismo gato, pero revolcado. Y unas veces se revuelca de amarillo, y otras veces se revuelca de colorado, y otras veces se revuelca de verde. De guinda, ahora. Es el mismo gato. Nuestra misma familia política es la misma. Fíjate que... Es la misma y se hacen en grupitos y acceden al poder y cansan a la gente como cansó el PRI con la corruptela. Llega el PAN y cansa a la gente y regresa el PRI. Es lo mismo. Fíjate que no. Déjame explicarme un poquito. Primero, coincido en el cansancio de la gente. También soy ciudadano, insisto. Vengo también del activismo. Tengo una fundación con la que he tratado de hacer un esfuerzo ciudadano sin un centavo público, y donde eran más las trabas que las ayudas que obteníamos de parte de las administraciones. Sin embargo, también creo, Paco, que es momento de imprimirle ética al servicio público. Y es justamente mi cruzada, si quieres personal, pero mi cruzada finalmente. Estoy determinado a que debemos darle carpetazo a la condición actual donde el cinismo se ha vuelto la regla general. Hoy tenemos gente evidenciada de corrupción. Lo acabamos de ver con el tema del Tren Maya.
se acaba de descarrilar. Este país se gastó 500,000 millones de pesos hasta el momento, y lo que falta, en ese capricho presidencial, que devastó la selva, que vulneró los cenotes y los acuíferos, y se acaba de descarrilar. Y tenemos un audio clarísimo de los sobrinos del presidente, del mejor amigo del hijo del presidente, donde incluso señalan que el presidente está enterado. Hablan de moches por cada tantos mil metros cúbicos para que el laboratorio deje pasar esa piedra, esa grava mal hecha, pirata. Y nadie dice nada. Vimos el asunto del hijo de Manuel Bartlett otra vez, ese referente del fraude del 88, hoy director general de la CFE, y nadie dice nada. Lo vimos en Zacatecas también. Ya ves cómo Bartlett, ¿de dónde surge? Del priismo más rancio. Del priismo. Del viejo régimen. O sea, y lo adopta luego Pero fíjate, Morena, pero es parte de la cultura política de México. Que tenemos que cambiar. Yo sí creo que podemos cambiarla, que tenemos que cambiarla. Y ustedes hablan de un tren que se descarrila, sí, está mal hecho, a lo mejor está mal hecho. Y muy caro. Pero no, ahora ya se les olvidó la casa gris. No. De la esposa del presidente. La gris es de López la blanca. Obrador. La blanca es la blanca. la de la gaviota. Y se les olvida Mira, no se me olvida. Esto que construyó Felipe Calderón en Paseo de la Reforma. La estela de luz. La estela de luz, que no sirve para nada. ¿Y cuánto se gastó? Mira, no se me olvida, por eso te lo digo otra vez. Yo no defiendo absolutamente a nadie. Y por supuesto que reconozco los muchísimos errores que en su momento cometieron gobiernos del PRI, del PAN o del PRD a nivel local. Por eso finalmente la gente tomó decisiones. ¿Y sabes qué? Hace 3 años o 6 años la gente decidió votar mayoritariamente por Morena legítimamente. Querían un cambio. Te diré yo también quería un cambio. Yo también estaba asqueado de algunas prácticas corruptas o superfluas. De los Javier Duarte. Por supuesto. Y del otro Duarte. Y de muchos más. Del de Quintana Roo y el de Michoacán. Y te diría yo, a mí cuando hablo de cinismo, a eso me refiero, Paco. Cuando llega este movimiento en torno a este personaje, el presidente López Obrador, a quien nadie puede demeritarle su liderazgo, llega con una promesa fundamental: acabar con la corrupción. Y él decía hacer moral la política. Él habla de moral, no de ética. Y creo que era importante hablar de eso. El problema radica en que aquellos que promovieron, que defendieron, que impulsaron el acabar con la corrupción e imprimirle moral al servicio público resultaron igual o peor que aquellos que señalaban. Y no solo eso. Como pasó después de López Portillo, llega Miguel de la Madrid con la renovación moral. Pues se parecen mucho, efectivamente. Y decía, no, es que vamos a combatir a la corrupción. Se parecen mucho y se parece mucho a Echeverría también, el presidente López Obrador. Es una renovación. Y en esos tiempos no pasó nada. Es una Echeverría reloaded. ¿Estás de acuerdo? Otra vez, por eso te digo, mira, ahí lo que me preocupa de este país. Es la misma gata. Mire, es que... La misma gata, pero revolcada ahora. Mira, yo creo que hoy sí mucha gente pensó que iba a haber una renovación moral y no lo hubo. ¿Qué es lo que a mí francamente me molesta, me enoja? Ver a personajes claramente corruptos, pero además incompetentes, pero además hasta criminales. Y al mismo tiempo rasgarse las vestiduras diciendo que siguen defendiendo el acabar con la corrupción. El cinismo se ha vuelto la regla general en este país. Yo estoy convencido que tenemos que imprimirle ética al servicio público. Insisto, yo no defiendo a nadie. Lo que sí reto, y luego con mucho respeto para cualquier comunicador o cualquier actor político, es que a mí, a Raimundo Moreno, me investiguen. Investíguenme, por favor, se los pido. ¿Sabes qué van a encontrar, Paco? Van a encontrar que en 22 años de carrera, más o menos, jamás he sido señalado por corrupción. Ya fui director de adquisiciones de la Secretaría de Economía Federal. Yo el que firmaba, contrataba, compraba todo lo que compraba la Secretaría de Economía a nivel nacional por cuando menos 1 año y medio. Y mi patrimonio está a la vista de cualquiera. Yo no tengo propiedades, Paco, ni tengo hermanos con propiedades, ni tengo primos prestanombres, ni mis papás. Vengo de una familia decente.
Mi padre fue el primer neumólogo cirujano de Torres de Zacatecas. Me llevaba de niño hasta Concha de Oro a ver a los mineros. Somos una familia de clase media de trabajo. Mi madre toda su vida fue maestra de primaria. Fue maestra de quinto de primaria en la escuela Benito Juárez, aquí en la calle Morelos. Jamás haría algo que manchara el buen nombre de mi familia. Te puedo garantizar que, al menos en lo que toca a mí, estoy libre de cualquier señalamiento, que pude volar sobre el pantano sin mancharme. Lo único que van a encontrar de una vez para curarme en salud, con Paco Reynoso, es que alguna vez me hicieron me jalaron las orejas, pues, por no presentar una declaración patrimonial a tiempo. No más por eso. La presenté, se dieron cuenta que estaba bien jodido y no pasó nada. Pero lo que sí puedo decirles es eso. Soy un hombre íntegro, Paco. No me oculto. Dicen por ahí que para tener lengua larga tiene cola corta. Y yo la tengo larga. Porque me gusta decir las cosas, señalarlas. Creo que la gente está cansada de eufemismos. Y creo que es tiempo, insisto, de imprimirle ética, yo hablo de ética, al servicio público. Bueno, Raimundo Moreno es candidato a diputado federal Así es. y está dispuesto a salvar a México, dispuesto a salvar a Zacatecas y dispuesto a salvar al mundo una vez que llegue al Congreso de la Unión. ¿Cómo vamos a salvar a Zacatecas de la inseguridad? Ok. Bueno, primero, creo que nadie... Raimundo va solo a la Cámara de Diputados, es un diputado de 500. De 500. ¿Y cuál va a ser la contribución de Raimundo Moreno para salvar a Zacatecas de la inseguridad? Okay. Bueno, primero, evidentemente la política es un deporte de equipo. Yo tengo que llegar a generar las condiciones para que se modifique la legislación. A ver, primero voy a explicar, para que la gente lo tenga claro, porque la gente no sabe ni qué es un diputado federal. Un diputado federal tiene fundamentalmente tres funciones primordiales. Legislar, evidentemente. Parlamentar, subir a la tribuna de este país, a alzar la voz por Zacatecas en este caso, y gestionar. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Justamente esas tres cosas. Ir a San Lázaro a defender a Zacatecas, a alzar la voz por Zacatecas, a exigir que nos traten con dignidad, Paco. Hoy Zacatecas no está en el mapa. No somos tomados en cuenta. No existimos para el gobierno de López Obrador para acabar pronto. Eso lo ha hecho Miguel Torres del PRD. Lo ha hecho muy bien. En 3 años. Y también ¿no? Noemí Luna, sí. Miguel Varela. Y todavía no acabo. Como diría López Obrador, son tres cosas, pero todavía no acabo. O sea, sí, la primera es alzar la voz. Han protestado, también se grita a veces. Han acusado y... Ahí te va. Son tres cosas. Primero, sí alzar la voz. Y lo digo con todas sus letras, porque también, como hay diputados que lo han hecho muy bien, también hay otros diputados que no lo han hecho, que han preferido guardar silencio ante la sequía, que han preferido guardar silencio ante la desaparición del fondo minero, del 3x1 migrante, del Fortasec, del Fortamun, en fin, de una larga lista de programas y fondos que nos han ido arrebatando. Porque hay diputados, como mi rival, que prefieren alzar la mano siguiendo la instrucción de su jefe en Palacio Nacional antes de representar dignamente a sus electores, a la gente del tercer distrito federal. Entonces, primero, ir a la tribuna, alzar la voz por Zacatecas, igualmente en comisiones. Segundo, tenemos que legislar. ¿Y cómo vamos a legislar? Primero en equipo, y de ahí la importancia fundamental de que la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por el PAN, el PRI y el PRD, ganemos al menos la mayoría simple en San Lázaro, que no es imposible. Yo no me compro esas encuestas pagadas. Porque si logramos esa mayoría simple, Paco, primero vamos a garantizar que no desaparezca el INE como pretende el presidente, que no se debilite al Poder Judicial como pretende el presidente. Pero también podemos, y eso te lo garantizo, primero reconstruir el fondo minero, que nos arrebataron, y por cierto, Alfredo Femat votó para que desapareciera el fondo minero. Vamos a reconstruir el 3x1 migrante, que es fundamental en las comunidades, nos lo exigen todos los días.
Tenemos que reconstruir el Fortaseg, hablando de seguridad justamente, y ampliarlo para que llegue a más municipios y que tenga más recursos y que tenga reglas de operación que nos permita capacitar a los policías, darles un seguro de vida a la altura de su riesgo cotidiano, que tengan armamento y que tengan los elementos fundamentales para poder combatir realmente al crimen. Tenemos que acabar con esta política de abrazos a los criminales y balazos a los ciudadanos. Tenemos que reconstruir el seguro popular. Hoy no hay medicamentos. ¿De qué le sirve a una madre de casa, una ama de casa, el que reciba una miseria, una limosna de apoyos federales, si ese recurso se lo va a tener que gastar en la mitad de lo que le cuestan las medicinas? Entonces tenemos que reconstruir mucho de lo que hemos ido perdiendo, pero también tenemos que legislar en otras materias. Zacatecas tiene un potencial extraordinario en materia de energías renovables. Tenemos que generar las condiciones en la legislación para que otra vez y con mucha mayor potencia puedan venir empresas a instalarse en Zacatecas. ¿Cuál es mi sueño, Paco? Que nuestro semidesierto esté tapizado de celdas fotovoltaicas, de aerogeneradores, que aprovechemos nuestro potencial también geotérmico y Zacatecas sea la gran potencia de energías renovables en este país. Tenemos que reconstruir la financiera rural y ampliarla para que llegue a más productores. Hoy el campo zacatecano está absolutamente destruido. He estado con los productores. Están desesperados porque no llovió, no hubo apoyos ante la sequía y para colmo está el tema de la cuota energética. Le están cobrando a los campesinos por el uso de los pozos rurales 80, 90, 100 mil pesos de recibo de luz. Entonces, o pagan la luz o comen y producen. Y hablando justamente del campo, también tema de legislación, tenemos que generar un fondo específico para tecnificar el campo zacatecano. Fíjate, ese tema es muy interesante. Hace días me reunía con expertos en temas del agua, porque yo estoy trabajando en la legislación que vamos a impulsar a partir del 1 de septiembre. No voy a esperar, ni habrá curva de aprendizaje. Yo ya estuve en Cámara de Diputados varias veces, sé cómo funciona y sé cómo se mueven los hilos en México. Si logramos generar un fondo que nos ayude a tecnificar el campo zacatecano con nuevas formas de riego como goteo, por ejemplo, podemos ahorrar agua. Primero. Perdón, estaba viendo la sesión de la Cámara de Diputados hace días y estaban discutiendo, no me acuerdo qué tema, pero la oposición estaba presentando reservas. Presentó como 200 reservas. Okay. El presupuesto seguramente. No, estaban. Lo de protección civil. Okay. Estaban, que ahora va a ser competencia de los municipios y de los estados financiar. Imagínate qué tontería la protección civil. Si no hay dinero, ¿cómo le van a hacer? La oposición presentó como 300 reservas. ¿Y ninguna pasó? ¿Por qué no pasó? Así va a ir Raimundo Moreno a presentar la iniciativa para modernizar el campo. Ahí te va. Es que y el grupo en el poder es que hay que tener los pies realistas, claro. sobre la tierra. Absolutamente. El PRI estuvo 70 años y manejó el país como quiso. Sí, señor. Ahora la gente ordenó un relevo. Yo creo que ahora le toca a la gente de Morena manejar este país y difícilmente, si el ciudadano no quiere, así es. Si el ciudadano no quiere, así es. Ahí está la oposición clave. No va a hacer mella. Ahí está la clave justamente, don Paco. La gente le dio al presidente López Obrador y a su movimiento primero 3 años de mayoría calificada en la Cámara de Diputados y de Senadores. Al siguiente trienio, en la actual legislatura, ya no le dio mayoría calificada, le dio mayoría simple. Por eso no pudieron cambiar la Constitución ni desaparecer al INE. Yo estoy completamente convencido de que tenemos la posibilidad de que en la próxima legislatura este debacle de Morena que está evidente, que está en los números, esos 30 millones del 2018 ya fueron 15 en 2021 y en la próxima elección serán menos. Sí podemos tener mayoría al menos simple en la Cámara de Diputados y con esa mayoría simple podemos, como ya comentaba, reconstruir todo lo que ya planteé y generar este fondo para el campo. Déjame plantearte rapidísimo a qué me refiero con este tema.
Me refiero, insisto, a tecnificar al campo. Eso ayudará a que los campesinos ya no dependan únicamente del temporal, porque esa sequía va a ser cada vez más recurrente. Vivimos ya en una emergencia climática, pero además va a ser fundamental para el tema del agua en las ciudades. El 85% del agua que consume Zacatecas se consume en las áreas agrícolas. 85%. Solamente el 15% lo consumimos en las áreas urbanas. Si logramos que se ahorre en políticas como el riego por goteo, el 10%, el 20% de lo que se consume en las áreas rurales, estaremos liberando una cantidad muy importante de líquido para las áreas urbanas. Es decir, es una carambola de 3 bandas. Entonces, bueno, ¿qué quiero hacer? Hablando otra vez por tu pregunta original. Quiero alzar la voz por Zacatecas, defender nuestra dignidad que hoy está por los suelos. Segundo, quiero reconstruir lo que hemos perdido. Hace una semana firmaba el compromiso para la reconstrucción de nuestras carreteras, que no es más que recuperar, fíjate a qué grado estamos tan terrible, es recuperar los 1.330 millones que tenía Zacatecas en 2016 y que hoy el presupuesto carretero de Zacatecas es 0 pesos. Es el tamaño de la falta de interés de un gobierno federal que hoy no voltea a ver a Zacatecas y también de la sumisión de los diputados federales de Morena, del Partido de la Tranza, el PT y del Partido Brecha Popote, para con sus paisanos. Los diputados federales del PT, del Verde y de Morena jamás defendieron a Zacatecas. Se allanaron a lo que el presidente de la República les ordenó. Pues como se allanaron en la época del PRI todos los diputados priistas. Y cómo lo hicieron los perredistas cuando estaba Amalia, cuando gobernó Amalia, hacían exactamente lo que ordenaba la gobernadora. Y la gente sabiamente en su momento... Creo que el único disidente fue Arturo Nale, de lo que quiso Amalia. Yo les puedo garantizar que seré disidente si fuera necesario para defender a Zacatecas. Pero mira, qué bueno, la gente en su momento sabiamente mandó a su casa a aquellos que se allanaron. Y ahora otra vez mandarán a su casa a los que se han allanado en favor del presidente. Eso es la llave para abrir la puerta del cambio. No está en los partidos políticos. Está en los ciudadanos. Está en los ciudadanos. Estoy de acuerdo contigo. Y los ciudadanos van a abrir esa puerta cuando el partido político los convenza, como los convenció el presidente López Obrador. Así es, y antes Fox en su momento. Y es justamente en lo que yo estoy, que es mi chamba como candidato. El tratar de convencer, de emocionar, de provocar una reflexión en los ciudadanos de mi distrito, pues para buscar una mejora en nuestras condiciones. La realidad, Paco, es que Zacatecas no había estado en esta condición en su historia. Las carreteras están absolutamente destruidas. Me dirás, antes también estaban. Pues sí, tal vez, pero no como ahora. Vamos, hemos recorrido el estado muchas veces. Antes no había carreteras. Bueno, hace un siglo no había carreteras, pero yo desde que nací ya había carreteras, perdóname. Y se hicieron carreteras muy fregonas. La autopista que se hizo de aquí, por ejemplo, a Monterrey, que se hizo durante el gobierno del presidente, si no me equivoco, Fox o Calderón, con Amalia García. Fox fue el que la empezó. La autopista San Luis Potosí. Yo les pregunto qué autopista han hecho durante los años del gobierno del presidente López Obrador. Si vas hoy a Concha del Oro, si vas hoy a Río Grande, si vas hoy a Bañón, pues yo te recomiendo que te lleves varias refacciones del coche porque seguramente no vas a llegar con una llanta. Y si vas de Tepetongo a Tlaltenango, a Guadalajara, por la carretera del terror que hizo el copetudo, ¿cómo se llama? Peña Nieto. Peña Nieto. No sé, fíjate que yo estoy ahorita más concentrado en mi distrito que acá en el norte, pero seguramente Lupe Correa te puede decir cómo están las cosas por allá en el sur. Entonces, ahí es intransitable esa carretera. Fíjate que yo sí creo que el legislador federal tiene que regresar a su función fundamental, que es representar a los ciudadanos de su distrito. Yo lo diré con mucho respeto. A partir de septiembre que sea diputado federal, estaré concentrado en representar y en defender los intereses de la gente de Zacatecas, Betagrande, Pánuco, Calera, Morelos, Enrique Estrada, Villa de Cos, Mazapil, Concha del Oro, Melchor Ocampo, El Salvador, Cañitas, Nieves y Río Grande. Que mis compañeros de la coalición se encarguen del resto del estado. Bueno, pues ya sabe usted
Si Raimundo Moreno lo convenció de que es necesario el cambio, usted tiene la llave. Ustedes El tienen ciudadano la llave. tiene la llave del Así cambio. es. Y ojalá que la usen el próximo 2 de junio. Yo los invito a que no sean terceros quienes tomen sus decisiones. Son ustedes, amigas y amigos, como cualquier zacatecano de bien, quienes tenemos que definir el futuro de nuestras familias. Faltan 2 meses Un poquito más de 2 meses, sí. para la elección. Sí. Vamos a invitar a Raimundo para que haga un corte de caja Claro que sí. en 15 días, 20 días, para ver si ya logró convencer a los ciudadanos de que abran la puerta del cambio. Será un honor para mí otra vez saludarte, Paco, como siempre, con muchísimo gusto. Y ya para terminar, si me lo permites, un colofón. También manifestar mi compromiso con la Universidad Autónoma de Zacatecas. Para mí, la UAS es fundamental. Y creo que todas y todos los ciudadanos tenemos el derecho constitucional a una educación laica, gratuita y de calidad. En la parte de gestión, que era la tercera pata, digamos, de la labor del diputado federal, para mí será fundamental buscar los recursos para que la Universidad Autónoma de Zacatecas tenga genuina autonomía financiera, sin la cual es muy complicado que pueda tener una ruta propia. Pero no solo la UAS, también los TECs regionales y en general buscar recursos también para nuestros municipios. Decías el tema de protección civil. La realidad es que hoy nuestros municipios están absolutamente abandonados, están quebrados, están tronados. Les quitaron Fortaseg, les quitaron Fortamun, el Fondo 3, en fin, hoy por hoy los municipios zacatecanos están en una condición paupérrima. Créanmelo, que los 14 municipios del Distrito 3 tendrán en mí un aliado para que dejen de lado la pobreza franciscana y podamos volver a generar condiciones de vida. Ese es otro tema que tenemos que discutir. ¿Por qué los municipios están en quiebra? Pues porque han sido... Para un programa de interés, han sido mal administrados, mal administrados, sí. Y víctimas de la corrupción de los presidentes. Y sabes también que, sí, no lo voy a negar, pero también de un centralismo que hoy se ha generalizado. Los recursos que eran de los municipios, hoy se los está quedando ni siquiera el Estado, la Federación. Tenemos que recuperar lo que nos quitaron, Paco. Te pongo un ejemplo en la capital del Estado. Los municipios reciben de cada peso que llega a Zacatecas, reciben 20 y tantos centavos. 20 centavos, en términos generales, o 15. Los de Zacatecas reciben más, los municipios reciben más que los de Monterrey, los de Nuevo León. Pero no es suficiente. Y mira, te pongo un ejemplo otra vez. Pero que están mal administrados. Y también aquí generamos menos recursos. Rapidísimo, ya se acaba el tiempo, pero rapidísimo. Te pongo un ejemplo, justamente cuando tuve el privilegio de ser secretario de planeación con la maestra Judita, que le mando un abrazo. En aquel momento había recursos de Ciudades Patrimonio. No recuerdo bien el monto, eran sobre 12 millones más o menos. Sin ese recurso, mejor dicho, hubiera sido imposible que Zacatecas Capital entrara a arreglar la bóveda que está debajo de la calle Tacuba y en parte de la Hidalgo, que hoy ya hubieran colapsado. Es decir, si se actúa con responsabilidad, si se actúa con honestidad y se atienden los temas que realmente importan, podemos cambiar las cosas, Paco. Créeme que yo tengo la absoluta determinación de hacer lo que me toque para que Zacatecas Capital y el resto de nuestros municipios del distrito, Río Grande, etcétera, Calera, tengan los recursos mínimos indispensables para entrarle justamente a ese tipo de temas que son fundamentales para darle viabilidad a nuestro estado y a nuestros municipios. Es por Zacatecas. El ciudadano tiene la llave. Así es. Gracias, juntos Raimundo. Vamos Muchas a reconstruir nuestro futuro. Gracias, Paco. Muchas gracias y gracias a ustedes. Los espero en la próxima. Hasta luego. Gracias.